انضربت كتير قوي. بيحطوهن بكاميونات وبيرموهن هون على الشط، عم يسحبوا الحديد وبعدين بيكسرون بفتفتون وبيكبوهن بالبحر. شفتي؟ ما عم نعرف شي من شي، ما عم نعرف الصالون من أوضة السفرة، المطبخ من أوضة القعود، أوضة النوم من الحمامات. حجار مكومة فوق بعضها، كأنه لازم هالمدينة Él dice que el pensamiento crítico se ha metamorfoseado en el pensamiento del duelo. Entonces, a su entender, la mayoría de los discursos actuales sobre el arte, sus categorías y en general sobre los reglajes de la aparición siguen operando con los esquemas perceptivos de la lógica de la representación, a pesar de todos los desplazamientos epistemológicos, cognitivos, sensitivos, etcétera, que han acaecido desde el siglo XIX en adelante. Entonces, me pregunto, ¿cómo aproximarse por una vía que se sustraiga de los esquemas perceptivos de la lógica de la representación? ¿Cómo es posible producir una narración que no sea una historia y que no se rija por el paradigma de la representación? Jacques Rancière afirma, le cito, un sostenido lamento de la contemporaneidad nos supone testigos de la muerte programada de las imágenes a manos de la maquinaria informativa y publicitaria. Hasta ahí la cita. Pero él elige el punto de vista opuesto. Mostrar cómo el arte de las imágenes y su pensamiento no cesan de alimentarse de aquello que las contraría. En ese sentido, la pregunta que a mí me inquieta tiene que ver precisamente con cómo funciona una producción de imágenes de estas características. El asunto es cómo hacer para que las imágenes no terminen siendo sometidas al lenguaje ni liberadas completamente de él. Para Rancière ha sido una visión policial de las imágenes la que ha devenido en un diagnóstico catastrófico. La crítica no pasa entonces por denunciar los mensajes televisivos o las imágenes de los medios, sino que la crítica pasa necesariamente por crear otros dispositivos espaciotemporales. Él sostiene, los denunciadores de las imágenes, le cito, dibujan siempre la misma escena. Hacen de la imagen algo frente a lo cual uno se encuentra pasivo y ya vencido por su trampa, simulacro que uno toma por realidad, ídolo que toma por Dios verdadero, espectáculo donde uno se aliena, mercancía a la que uno vende su alma, en suma, simplemente toman a la gente como imbéciles. La cuestión tal vez no consista en seguir ahondando en el abismo de nuestro desconocimiento, sino en presentar el problema de otra manera. Aquí yo me pregunto, tal vez la cuestión no es de saber, sino de vínculo. Si queremos lanzar una nueva mirada a las imágenes, habrá que poner en marcha nuevas conexiones. En este sentido, considero que las principales aportaciones que hace Jacques Rancière al debate de las imágenes son, en primer lugar, dejar de pensar las imágenes en términos de entidades, o poniendo textos o palabras a imágenes, sino comenzar a comprenderlas en términos de dispositivo. Y en segundo lugar, la comprensión de las imágenes como trabajo, que es en lo que me centraré ahora, como práctica de ligar y desvincular, como operaciones complementarias y contradictorias que se dan al mismo tiempo, lo cual abre la tarea de pensar cómo opera ese dispositivo. Si el trabajo de la imagen para Rancière es sobre todo el de crear una alteración, ¿qué clase de relación es la interrupción? Si las imágenes son escenas que introducen una nueva visibilidad para transformar el escenario de lo dado, ¿cómo se construye esa escena? ¿Qué significa una escena? Si la imagen tiene esa arquitectura frágil y performativa, entonces, ¿cómo hace lugar? Sus reflexiones desplazan la pregunta acerca de qué son las imágenes hacia los modos de hacer de las imágenes, los procedimientos por los cuales pueden dar lugar a una cierta comprensión. Si bien existe una recepción bastante amplia que ha recuperado este énfasis en las operaciones como gesto político que interrumpe un cierto consenso, lo que yo quisiera remarcar es la noción de trabajo de las imágenes. ¿Qué interés puede tener poner el acento en la noción de trabajo de las imágenes? Que no es por la imagen que nos falta, ni por un deseo de dar a ver, sino por convertir un sensible en otro sensible.
Dice Rancière, le cito, hay que contestar la disposición del juego, porque es ya haber ganado a la imposición del escenario que nos supone plantados de manera inerte ante las imágenes. No estamos frente a las imágenes, estamos entre ellas, como ellas están entre nosotros. La cuestión es saber cómo circulamos entre ellas y cómo nos hacen circular. A partir de aquí yo me pregunto, ¿qué puede querer decir que las imágenes sean un trabajo? Lo cual entiendo exige pensar qué estatuto tiene el trabajo para el pensamiento de Jacques Rancière. A la vez, ¿qué es lo que puede querer decir trabajo cuando éste se toca con la producción de imágenes? ¿Qué estatuto de trabajo podría corresponder a una fábrica de lo sensible, de la que habla en el reparto de lo sensible? Una pregunta por el trabajo de las imágenes es en el fondo una pregunta por qué es lo que hace posible una visibilidad, qué es lo que hace que algo tenga un valor simbólico, cómo se teje una textura sensible de la experiencia. Seguir esta intensidad requiere realizar ciertas transposiciones conceptuales, creo, al interior del desarrollo filosófico de Jacques Rancière. Por eso me voy a permitir una brevísima reconstrucción genealógica. Si bien sus intervenciones en relación a las imágenes son siempre en contextos particulares, todos ellos se articulan desde allí donde la cuestión de la imagen está vinculada a las transformaciones de lo común, de las formas inéditas de experiencia de las que habla en El destino de las imágenes. Como él mismo señala, la crítica a las imágenes ya desde Platón no es simplemente una crítica a la realidad visual. Lo que está en juego no es solo determinar la naturaleza de las imágenes, sino también su función, lo cual quiere decir que es una estructura de un mundo común. Afirmar que existen cosas que pasan frente a nuestros ojos no son más que sombras de lo real, para todos los que hemos leído la alegoría de la caverna, ante la que estamos pasivos, simulacros que tomamos por verdadero, no solo establece una jerarquía ontológica de los niveles de la realidad, sino también una manera de construir un mundo, la masa de los ignorantes. El trabajo de las imágenes sería un modo de organizar lo común. Rancière dirá que la crítica a los imitadores que realiza Platón no se basa solamente en la falsedad y lo pernicioso de sus imágenes, sino también porque el mimetista confunde el reparto de la división de trabajo. El mimetista es un ser doble. Y aquí lo remarco porque por aquí tal vez va la potencia del trabajo de las imágenes. Un trabajador que hace dos cosas al mismo tiempo. Doble también es su peligro. Construye simulacros y saca al trabajo de su lugar. La manera de estabilizar este desdoblamiento de funciones en lo que Rancière llama el régimen representativo del arte es asignárselo a una técnica. El imitador no es más un ser doble, sino que está inscrito en la propia jerarquía del arte. La suspensión del valor negativo del trabajo, entonces, será la que en el siglo XIX va a llegar a ser la de su afirmación positiva. Marx afirma que es esencia genérica, pero esa valorización moderna del trabajo se hace en la medida en que se le da al trabajo el estatuto de producción. El trabajador, al tiempo que produce, se produce. Por una parte, se promueve el trabajo como actividad fundamental, genérica y que crea al ser humano. Por otra, el trabajo es algo de lo que hay que liberarse para tener tiempo. Así la historia no cesa de partirse en dos: el trabajo de generaciones y la justicia revolucionaria que se libera del trabajo. El proletario ha de aprender a perder su cualidad de trabajador, despojarse de su límite de trabajador obstuso que se crea en su producto, pero la lucha de los proletarios para sacar al trabajo de su noche ¿tenía que ver con esto? El problema para Rancière de establecer el concepto de producción como esencia de toda actividad humana es, por una parte, la unidad del proceso histórico y, por otra, el eco platónico de la ausencia de tiempo. Las revueltas de mayo del 68 justamente venían a cuestionar esto: la unificación y homogeneización de mundos en un único mundo posible que era el mundo de la clase, cuestionando también la legitimidad de las instancias de representación de la izquierda. Diríamos con Rancière, tal vez no se trata tanto aquí del derecho a la pereza, sino del derecho al sueño. El trabajo es un reparto, es una organización de gestos ordenados por la utilidad cotidiana y los ritmos de su ejercicio.
pero es también un saber hacer. Es un cúmulo de fuerzas imaginantes que no tienen que estar articuladas necesariamente por una dramaturgia del trabajo en la que el obrero siempre va a fabricar donde tenía que ver y va a contemplar donde tenía que transformar. Esa persistencia del punto de partida articulada en último término en una desigualdad de las capacidades que no permite una nueva comunidad de cosas e imágenes, el hombre productor solo se reconcilia al trabajador con su condición y no deja de mantenerlo en su sitio. ¿Cómo construir entonces un pasaje en donde fabricación e imitación, doxa y verdad intercambian sus poderes? En donde la vista corta del trabajador no sea un defecto de vista, no implique una negación absoluta de sí o un éxodo radical, sino un paisaje que fracture esta fantasmagoría del trabajo, ya que sabemos que, le cito a Rancière, a pesar de los grandes discursos sobre la desaparición del trabajo o su devenir inmaterial, los seres humanos continúan descendiendo bajo tierra, erigiendo andamios hacia el cielo, extrayendo materiales y trabajándolos, construyendo máquinas y manteniéndolas. Desafiar su imperio quizás no tenga que ver tanto con la fuga o con un éxodo, sino con su porosidad como poder organizador de otro común, en donde se rompen los vínculos entre identidad y habilidad. Hacer este breve recorrido no es con vistas a restituir una suerte de centralidad al trabajo en un proyecto de emancipación ni un trabajo antropocéntrico, etcétera, sino transitar los bordes de su desdoblamiento cuando se toca con las imágenes. Por eso me parece importante esta remarca en la noción de trabajo de imágenes, porque interroga las líneas que unen la acción, la intención y el acontecimiento. Las reflexiones de Rancière en torno a las imágenes siempre están en un doble movimiento. Por una parte, las imágenes no son cosas frente a las que se está, no es una reproducción pasiva, sino que se construyen como una operación sobre lo sensible. Operación que no es la producción de una semejanza, sino al contrario, el proceso de una alteración. Por otra parte, muestra los límites de la operatividad de las imágenes. Y esta es la parte que a mí me interesaría remarcar hoy y que creo que tiene que ver con la idea de cuando el trabajo se toca con las imágenes. No son solo operaciones, no son solo cosas que podemos construir, sino que la imagen no es solo el producto de una operación o algo fabricado, sino que una imagen es algo que resiste. Es operación, pero también siempre resiste. Resiste incluso a la voluntad de quien la produce. Resiste por su aspecto performativo de intervenir creando la escena de su intervención, pero también hace una resistencia pasiva que escapa a la voluntad de quien querría determinar su efecto. En ese sentido, pienso que la noción de trabajo de las imágenes, aquí respondo a la pregunta que había dejado puesta al inicio, incorpora a la dimensión de las operaciones otro aspecto fundamental e indisociable, que es el de sus resistencias. Y al mismo tiempo interroga radicalmente la categoría de acción, creación y producción. Sobre esto vamos a hablar ahora un poco más adelante. Una suerte de afecto táctico en la relación entre estética y política. El trabajo, cuando se toca con las imágenes, no puede ser entendido entonces como una mera operación de construcción, sino que solo puede ser comprendido como una relación entre operaciones y resistencia, entre usos y funcionamiento. No se trata entonces de crear imágenes como armas para un combate, sino que lo que se trabaja es el territorio mismo donde se fractura lo sensible. No se trata entonces de ver qué hay tras la imagen, como tampoco la imagen en cuanto tal, sino cómo una imagen se desliza siempre hacia otra. Puede ser que muchas veces las imágenes que vemos sean un vínculo roto, pero gracias a su estructura son también la potencia de un vínculo por construir, de también su capacidad de perturbar el régimen ordinario de esa conexión, tal y como se pone en marcha por el sistema hegemónico de la información. Si las imágenes ya no pueden ser entendidas entonces como una expresión, sino como una interrupción, como aquello que altera una semejanza, una molestia en la experiencia perceptiva, en la relación entre lo decible y lo visible, como una experiencia que se juega golpe a golpe, en cada acto y cada vez se efectúa singularmente. Podríamos decir entonces que la cuestión sea cómo crear contraimágenes, imágenes a contracorriente de un determinado consenso. Este cambio de posición lleva a dar otra significación a la ficción, que también es una línea que vamos a abrir ahora a la discusión. Si el régimen representativo, la ficción era un cuerpo en donde las partes se coordinaban bajo un centro,
En cambio, la propuesta de ranciar la ficción es una práctica de desencadenamiento que posibilita otros anudamientos no previstos derivados de la lógica causal. Volviendo, ¿cuál podría ser entonces este trabajo de las imágenes? Lo primero que podríamos decir que se trata de un trabajo que no está sometido a una relación de causa y efecto. No se trata de ideas que buscan una forma sensible. Se trata más bien de un trabajo de investigación, de operaciones imaginantes que buscan nuevas relaciones. Que libere ese poder visual que se fija una perspectiva, que libere ese poder flotante del que habla Nicolás Mirzoeff, que era la perspectiva antes que la sociedad disciplinaria intentara fijar un punto visual para a partir de allí establecer un control, sino que intentar volver a profanar, como diría Agamben, ¿no?, esa religión cultural que es el capitalismo, devolverle ese poder flotante a las imágenes. 5 son los nudos de preguntas que le quisiera plantear para la reflexión. Desde luego que no son preguntas para ser respondidas, sino para ahondar en sus texturas o bien para torcer sus rumbos. Lo primero es esta pregunta que yo misma me planteo y que abro, es ¿qué quiere decir un trabajo de las imágenes? Lo segundo es si su propuesta de alguna manera es una suerte de reivindicación de las apariencias y de la capacidad de crear formas de aparecer. Desde luego esta capacidad de aparecer no es una apariencia que se pueda reducir a la lógica de la manifestación, mucho menos que toda apariencia tenga que devenir imagen. En este sentido es una propuesta que no entiende como sinónimo las nociones de visibilidad y de imagen, sino que tiene que ver más con la fuerza de la forma y del movimiento, con la potencia de la transformación y la agitación, en su fragilidad y vulnerabilidad. De ahí que volver a pensar la puesta en forma de la apariencia implique siempre e indisociablemente todas aquellas formas de inapariencia. Aquellos intervalos de apariencia, lo incontable, lo irrepresentable, lo insignificante, el detalle. Situarse en ese borde, un pensamiento que se hace en y desde los bordes, un borde que es también un desborde. Por tanto, ¿cómo pensar las imágenes desde esta forma de aparición que no remiten a un origen ni a una presencia plena? ¿Qué implicaciones tiene para el pensamiento y la acción seguir pensando con espectros? ¿Cómo hacer una reivindicación de las apariencias más allá de una mera manifestación? La tercera cuestión es ¿qué rol tendría la ficción desde esa recategorización que usted hace en este trabajo de las imágenes, desde la estrecha relación entre la construcción material y la construcción imaginaria? El cuarto nudo es si el trabajo de las imágenes es poner en relación elementos que normalmente no habrían tenido ocasión de encontrarse, ¿cuál es el estatuto que tiene para usted el encuentro? Y por último, si el trabajo de las imágenes no se trata de un énfasis en sus operaciones o una suerte de pragmática de las imágenes, sino también en sus resistencias, ¿qué pueden significar estas resistencias y cómo dialoga esta comprensión de resistencia con otros pensamientos contemporáneos como el de Michel Foucault o Gilles Deleuze? Viene pasivo. Por lo tanto, para mí se trata también de tomar cierta distancia con una cierta idea de la crítica, intentar mirar lo que está detrás de la imagen, lo que está